Desde 2020, las principales marcas periodísticas en España están apostando por un muro de pago. ¿Les está funcionando? ¿Esto triunfa? Hablamos de los datos del último Digital News Report España, el informe que la Universidad de Navarra elabora cada año sobre la evolución del consumo de información digital en nuestro país. Y hoy nos fijamos en el pago por noticias. Alfonso Vara, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ese modelo de negocio del que hablábamos de los medios que se ha visto afectado por Internet en los últimos años, en las redes sociales y esas fórmulas de pago que yo decía están apostando o intentándolo, ¿les funcionan? ¿Qué nos dice el internauta español a través del Digital News Report? Pues los datos lo que nos muestran es que de una manera muy lenta pero progresiva, cada vez hay un porcentaje mayor de encuestados de españoles que le han perdido el miedo o la resistencia al pago por noticias digitales. Y no solo por noticias digitales, sino también por las noticias impresas. O sea, la tendencia es al alza, es muy lenta, pero ese 13,3% de españoles que este año han pagado por noticias digitales es el mejor dato de la serie Digital News Report en España de los últimos 10 años. Sabemos cuántos están dispuestos a pagar o cuántos están pagando, efectivamente, pero ¿sabemos también por qué lo hacen? ¿Cuáles son sus motivaciones? Sabemos las motivaciones. Generalmente las motivaciones se pueden desglosar en tres grandes tipos. Ahora me estoy refiriendo sobre todo al pago por noticias digitales. En primer lugar, de aquellos que están suscritos, de los que están pagando, la mayoría paga por leer, por escuchar, por ver a un periodista de un canal concreto. O sea, no es la marca, sino un columnista o un periodista lo que consigue que alguien que no pagaba ahora pague. En segundo lugar está el elemento económico. Pues, alrededor de un 30% está suscrito porque ha recibido alguna oferta económica de alguna marca, de algún medio informativo. Luego en torno al 28-27% declaran estar suscritos porque pueden acceder a un periodismo más exclusivo que no pueden encontrar en los medios gratuitos, un periodismo más diferenciado, y ya luego alrededor de un 17% de los que pagan, insisto, de los que están pagando por noticias digitales, lo hacen por identificación con la marca. Por lo tanto, no hay una varita mágica, ¿no? Aquí vemos que hay una diversidad de motivaciones que tienen los que ya están pagando, ¿no? Si me preguntas, oye, ¿qué ocurre con los que no pagan? Uh-huh. ¿Qué tienen que hacer las empresas de comunicación para que alguien que no esté pagando pague por noticias digitales? Pues aquí hay una respuesta buena y una respuesta mala. La respuesta mala es que más del 50% va a seguir sin pagar. Y de los que se plantean el pagar o no en el futuro, hay la mayoría lo que quieren, alrededor de un 20% de esos que no pagan, estarían dispuestos a hacerlo si el precio fuese más rebajado, si recibieran algún tipo de oferta económica. Y luego la siguiente razón tiene que ver sobre todo con los contenidos. Si los medios ofrecieran un contenido que fuese percibido como de mayor calidad, con noticias más diferenciadas, más difíciles de encontrar en medios gratuitos, estarían dispuestos a pagar. Luego hay una tercera categoría que tiene que ver con el dinero, con las fórmulas de pago, pero más con la flexibilidad. Hay alrededor de un 10%, más o menos, aproximadamente son cifras redondeadas, que estarían dispuestos a pagar si existiera, por ejemplo, una fórmula flexible de pago tipo Netflix, tipo con una cuenta la podemos compartir entre varios. Bueno, es verdad que Netflix ha cambiado esta política, ¿no?, en el último año. O, por ejemplo, otros hablan de un modelo Spotify aplicado a las noticias. Yo estaría dispuesto a pagar por una especie de tarifa plana, donde pago una cantidad al mes y eso me daría acceso a una diversidad de medios informativos, cosa que hoy por hoy pues no existe. Pero bueno, si yo fuese un gestor de medios, lo tendría en cuenta, ¿no? Tendría en cuenta esas diferentes motivaciones para poder incrementar ese porcentaje de encuestados, porcentaje de ciudadanos que están dispuestos a pagar. Hablábamos de muros de pago y esto nos remite inevitablemente a pensar en el consumo digital, pero creo que también habéis mirado el consumo offline. Eso es. Y si hay diferencias. Sí, España es el único país de los 46 donde seguimos preguntando a la gente si pagó o no la semana previa a la encuesta por información impresa. Evidentemente, en los últimos 10 años, pues esta pregunta, los datos eran decepcionantes, eran a la baja. Creo que no es ninguna sorpresa que se venden menos información impresa, menos revistas, menos diarios,
La sorpresa, por así decirlo, llega cuando llevamos 3 años consecutivos, 21, 22, 23, donde se ha encontrado un suelo del 25%. Es decir, el 25% de los encuestados contestan que sí han comprado información impresa, no necesariamente diarios, pueden ser revistas u otros formatos, en la semana previa. Si fuese el dato de un único año, pues pensaríamos que es una anomalía estadística. Pero llevamos ya 3 años consecutivos donde esa cifra ronda el 25%. Es decir, parece que el pago por noticias impresas está muerto. Pues no, aún hay gente, hay españoles que están dispuestos y que están pagando por esa información. Y pensamos en cierta franja de edad Correcto, lo que te iba a comentar. Uno puede decir, bueno, pues ¿quiénes son estos que están pagando por información impresa? Y uno piensa, pues seguramente es la audiencia más viejuna, ¿no? Pensamos en nuestros padres, que siguen aficionados al diario local de toda la vida, van al kiosco. Pues de nuevo, una nueva sorpresa. Porque evidentemente los mayores de 45 años están pagando por información impresa, pero también los menores de 35. Y además lo hacen de una manera diferente. Cuando hemos cruzado esta pregunta, el pago por información impresa y la modalidad de pago, lo que nos hemos encontrado es que los menores de 35 años sobre todo están pagando por modalidades de suscripción a domicilio o otro tipo de suscripción, mientras que los mayores de 45 siguen optando por el kiosco. Como te decía, es una lástima que esta pregunta se dejara de formular en otros países, porque eso nos permitiría comparar el dato de nuestro país con otros y ver si es una tendencia exclusiva en España, posiblemente no, o también se está dando en otros mercados, en otros países. La propondremos en el próximo seminario en Oxford para tener un mayor contexto de qué está ocurriendo ahí, si es que realmente se ha encontrado un suelo al pago de información impresa o no. Y luego, a alguien le puede sorprender, pero estos de la Facultad de Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra se han vuelto locos porque siguen preguntando por el pago impreso. Y la razón es muy sencilla, porque en los estudios que hemos realizado sobre qué variables predicen el pago por noticias digitales, hay 2 grandes variables. La primera es el pago por noticias impresas. ¿Quién paga por noticias digitales? Mayoritariamente aquel que en el pasado o en el presente pagaba por noticias impresas. Un dato, el 50% de los que pagan por noticias impresas también pagan por noticias digitales, mientras que a la inversa esto no ocurre. Si me cojo el 100% de los que pagan por noticias digitales, solamente un 8 o 9% pagan por noticias impresas. Hay una segunda variable que explica ese pago por noticias digitales. ¿Cuál es? Podrías pensar, pues a lo mejor es la confianza. Aquellos que confían más en los medios estarán más dispuestos a pagar que aquellos que desconfían. Bueno, pues para nuestra sorpresa no es así. El segundo predictor del pago por noticias digitales es el interés. Es decir, aquellos que tienen mucho interés en la información, mucho interés en los asuntos públicos, están más dispuestos a pagar por información digital que aquellos cuyo interés es menor. Pero están dispuestos a pagar incluso aquellos que desconfían de las noticias. Es decir, si yo investigo la relación entre confianza y pago, la respuesta es no existe ninguna relación directa entre confianza en las noticias y el pago por noticias digitales. Y en España, ni creo que en la mayoría de los países que yo he ido estudiando. Y sin embargo hay una relación muy estrecha entre el grado de interés y el pago de noticias digitales. Claro, esto plantea un problema enorme a las empresas periodísticas porque, como hemos observado en algún otro episodio centrado en la pérdida de interés, ese interés informativo se ha ido reduciendo de manera grave y relevante en los últimos 5 años, desde un 85% en el año 2018 a prácticamente al 50%, un poquito más, en el 2023. El gran reto de las marcas periodísticas españolas no es solo incrementar la confianza. El gran reto es recuperar el interés de una parte de la ciudadanía que se está olvidando, por las razones que sean, de los asuntos públicos y, por lo tanto, del interés informativo. Estas preguntas apuesta de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que se encarga del Digital News Report en España y que dan estos datos tan interesantes sobre que no es tanto la confianza como el interés en las noticias. Correcto. El que nos hace pagar, y ese 25% de quienes continúan pagando y que no son solo las personas mayores, que son pistas también, no solo para que todos las conozcamos, sino para las empresas y sus modelos de negocio. Por supuesto, todo nuestro informe
informe no solo tiene un afán divulgativo entre la ciudadanía, pero también lo que queremos es ayudar a los empresarios de la comunicación a que tomen mejores decisiones, porque un mejor periodismo contribuirá a una mejor ciudadanía. Este es el gran compromiso y el gran reto que tenemos desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Nuestro compromiso en primer lugar, con la verdad, tratando de mostrar, de reflejar de la mejor manera posible qué está ocurriendo ahí fuera con el consumo de noticias y, en segundo lugar, aportando pistas e ideas que ayuden a la industria a tomar mejores decisiones. No te vayas, Alfonso Vara, porque continuamos en el siguiente y último episodio de este video podcast hablando de información económica hasta ahora. Hasta ahora. Y ya saben que pueden encontrar todo este informe en www.digitalnewsreport.es.